de Petróleo, Francisco José Lloreda. Doctor Lloreda, buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto estar contigo, con el equipo de la Hora de la Verdad y con tan importante audiencia. Bueno, doctor Lloreda, empecemos por donde hay que comenzar. ¿Tenemos petróleo para cuánto tiempo en Colombia? ¿Y ese petróleo que tenemos lo estamos multiplicando con exploraciones o en este momento no hay exploración petrolera en Colombia? ¿Qué nos dice? Fernando, ¿cómo vayamos a terminar el año? No es fácil anticiparlo, pero lo cierto es que las reservas probadas asumimos alcanzan para entre 5.6 y 6 años por delante. Mucho. Creímos que era para menos, pero asumimos que esa es la producción petrolera, pero sobre la base de una producción de ¿cuánto? Porque es que llegamos a tener 1 millón de barriles diarios de producción y entiendo que estamos por los lados de 700.000. Entonces ese cálculo es sobre cuál de las bases, porque pues si no estamos... Esa pregunta es muy buena, Fernando. Cuando yo indico cómo terminemos el año es porque pues no sabemos cómo están los precios. Por supuesto que en la medida en que los precios del petróleo están rondando los 40, 45 dólares el barril, pues nuestras reservas probadas disminuyen. Y en ese caso, pues por supuesto que están por debajo de 5 años si tomamos la foto hoy día. Pero como la foto debemos tomarla al concluir el año, en ese momento es cuando tendremos con mayor claridad cuáles son las reservas probadas del país. Ahora, usted mencionó algo muy importante y tiene que ver con la producción. La producción en el mes de mayo cayó a unos niveles muy preocupantes. Terminó mayo con 725.000 barriles de producción, que es una caída vertiginosa. Estamos pendientes de conocer la producción del mes de junio. Ojalá haya subido la producción. Los estimativos, de todos modos, del Ministerio de Minas y Energía es que al terminar el año, de pronto la producción podría estar por encima de los 800.000 barriles, 830.000. Ojalá sea así por el bien del país. Pero la fotografía que estamos tomando hoy es una fotografía que es preocupante y, como usted lo dice, no solo porque lo que indica es que pues nuestras reservas son menores a las que quisiéramos, pero también porque pues la producción ha caído significativamente. ¿Y cómo estamos en exploración en este momento? En la fotografía de este momento, ¿cómo está la exploración para buscar más petróleo? Muy mal. En exploración, sin duda alguna, vamos perdiendo el año. Lo que está esperando la Agencia Nacional de Hidrocarburos es que este año, si nos va bien, pues tendremos alrededor de unos 15 pozos exploratorios, cuando en el mejor momento de la última década tuvimos 131 pozos exploratorios. Y para incrementar la probabilidad de incorporar más barriles a las reservas, pues necesitamos realmente alrededor de 200 pozos exploratorios al año. Entonces 15 pozos exploratorios, pues la verdad es que es un muy mal indicador. Ojalá en lo que resta del año, en este segundo semestre, las cosas mejoren, pero repito, va a depender en gran medida de los precios. Y va a depender también de decisiones muy de fondo de política pública, Fernando. Y esto pues tiene que ver con lo que nosotros hemos venido insistiendo, y es apostarle a distintos tipos de yacimiento, distintas tecnologías, distintas técnicas, claro, con toda la responsabilidad ambiental, pero no quedarnos cruzados de brazos. Estamos hablando de fracking, para ser francos, y resulta que el fracking tiene una oposición virulenta y en parte en el Poder Judicial, que no quiere fracking, de la misma manera que si quiere cocaína no quiere fracking. Estas son las cosas que uno no entiende. Y doctor Lloreda, lo del fracking, ¿en qué está? En este momento, ¿en qué estamos en materia de planes piloto para el fracking? Dos cosas, Fernando. Lo primero, hay un avance en la expedición de la regulación de parte del Gobierno Nacional. Son varias piezas regulatorias,
hay una de ellas que ya está expedida, que es la regulación técnica. Estamos pendientes de la expedición de 3 piezas regulatorias que son fundamentales. Una es la de carácter ambiental, los términos de referencia ambientales para las licencias para los pilotos. La segunda es la de carácter contractual, que es donde debe definirse, entre otras cosas, cómo luego de desarrollar los pilotos el país puede avanzar hacia la parte o fase comercial. Y la tercera, que es muy importante, es también la de carácter social. Esas 3 piezas de regulatorias deben expedirse pronto, ya se han planteado distintos comentarios, observaciones al gobierno. Una vez expedidas estas piezas regulatorias, corresponderá analizarlas de manera integral, y digo de manera integral porque si estas piezas regulatorias no terminan viabilizando la realización de los pilotos, pues hemos perdido todo el tiempo. Y lo segundo que usted estaba señalando, con toda razón, es que los opositores al fracking, en lugar de permitir que se hagan los pilotos, si no permiten que se hagan los pilotos es porque ellos saben que los pilotos los van a desmentir y que los pilotos van a demostrar que el fracking no es lo que le han vendido al país en materia de impactos. Entonces ellos, en lugar de dar un debate técnico y de permitir que se hagan los pilotos, pues han decidido es acudir a las vías judiciales, demandar los decretos, las normas, la regulación, es decir, judicializar las políticas públicas y decisiones que corresponden al Ejecutivo. Pero eso lo que está señalando y mostrando Fernando es que pues que tienen rabo de paja, y el rabo de paja es porque si se realizan los pilotos que esperamos que se puedan realizar pronto, pues esto, repito, los van a desmentir y van a demostrarle al país que sí se puede adelantar esta técnica con el cuidado y la responsabilidad que amerita. Doctor Lloreda, quisiéramos que Colombia tuviera una oferta exportadora plural, creciente, importante. No la tenemos. El año pasado, hasta el momento mismo en que empezó esta tragedia del coronavirus en Colombia, no en el mundo, la exportación petrolera representaba más o menos el 50%, un poquito menos o un poquito más del total de las exportaciones de Colombia. ¿Cómo se viene comportando ese indicador ahora con petróleo? Usted habla de $45, está muy optimista. El petróleo está en $42 el Brent, y usted sabe muy bien que el petróleo colombiano tiene un castigo. Pero bueno, ¿cómo viene el comportamiento de las exportaciones petroleras este año? Mal, Fernando, mal porque pues en esta coyuntura de una caída significativa en la demanda de hidrocarburos a nivel internacional, que para el mes de abril fue de menos 30 millones de barriles que dejaron de consumirse, y con unas proyecciones que indican que al concluir el año tendremos una caída en la producción entre 8 y 12 millones de barriles. Esto lo que significa es que por más recortes que se estén acordando en el seno de la OPEP y también con otros países productores, pues vamos seguramente a tener unos precios lastimados. ¿Por qué digo esto? ¿Y cómo incide en la pregunta suya? Porque el petróleo que está encontrando mercado es el petróleo que es de bajo costo en su producción. E infortunadamente Colombia, pese a que el rango de precios, como usted decía, está entre 40 a 45 dólares el barril, de pronto con un promedio en el último mes de 42, pues lo cierto es que es un petróleo que para nosotros esos precios no son suficientes, porque nuestro petróleo es muy costoso, y es costoso en parte también por el castigo de calidad que usted hace referencia. Y es que cuando vemos un Brent de 42, pues realmente a nosotros nos están comprando ese petróleo a 32 dólares, alrededor de 10 dólares por debajo. Entonces, si nosotros no mejoramos nuestra competitividad, pues lo cierto es que no vamos a encontrar mercado. Y lo que ha ocurrido es que ha habido una caída significativa en las exportaciones de petróleo hecho en Colombia, por lo que le estoy diciendo. Por eso nosotros, Fernando, hemos insistido en la necesidad de revisar los costos de operación, y entre ellos hemos insistido en la necesidad de revisar los costos de las tarifas de oleoductos en Colombia, que son absurdamente altas y que además pues dificultan la competitividad de las empresas que están
que están en este momento produciendo en Colombia. Doctor Lloreda, estamos haciendo mercado, por lo menos lo estábamos haciendo, tendremos que ver con el comportamiento de esta crisis en qué quedamos, gracias al petróleo. Guste o no guste, esas son las cifras, y las cifras son tosudas, los hechos son tosudos, dicen los politólogos franceses, usted los conoce muy bien. Vivimos del petróleo, entonces ¿cómo puede haber gente en Colombia, en un país que vive del petróleo, enemiga de la única posibilidad real, tangible que tenemos del desarrollo petrolero, que es a través del fracking? Uno no entiende quién es el que está enfrentado al fracking, al petróleo, cuando literalmente hacemos mercado con el petróleo. Fernando, existe una gran incoherencia y contradicción, porque si nosotros queremos que el nuestro sea un país donde exista mayor inversión en infraestructura, en seguridad, inversión social, pues tenemos que tener unas finanzas que sean medianamente sanas, que sean sostenibles. Y lo cierto es que, en base a la actual coyuntura del COVID, pues la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas está pasando dificultades. Y digo que es contradictorio porque si hay alguna industria que está en condiciones, en capacidad de producirle no solo a la nación, sino a las regiones, ingresos importantes en la industria petrolera. Recordemos una cifra que en su momento analizamos aquí en el programa. En los últimos 10 años o en la década del 2005 al 2015, esa industria le entregó al país más de 200 billones de pesos en impuestos, en derechos contractuales, en dividendos de Ecopetrol, sin contar regalías. Imagínense lo que significaría contar con parte de esos recursos, una parte importante si los hubiésemos ahorrado, pero infortunadamente parte de los recursos que generó la bonanza petrolera se convirtieron en plata de bolsillo y se destinaron a gastos de funcionamiento, de pronto inversiones que no eran estratégicas. Si contáramos con parte de esos recursos en este momento para ayudar a financiar el fortalecimiento del sistema de salud, contrarrestar de alguna manera la pandemia, pues la verdad es que estaríamos en otra situación, Fernando. Y en este momento, pues si nosotros le damos un gran impulso a la exploración petrolera, si logramos sacar el fracking adelante, pues lo que podríamos es evitarle a los colombianos una avalancha de impuestos en los años venideros, porque el petróleo aportaría esas rentas. De dólar, peso que no aporte el petróleo en las rentas nacionales es un dólar o es un peso que nos lo cargan a los colombianos a través de impuestos. Esa es la realidad, Fernando. Esa es la realidad. Doctor Lloreda, sabemos de sus ocupaciones inmediatas, no queremos distraerlo porque nos da miedo que nos coja miedo usted a nosotros y no nos vuelva a pasar porque no lo dejamos salir oportunamente. Gracias por estas observaciones que usted hace, y el país en algo tiene que ser coherente. Vivimos del petróleo, hay que apoyar esa industria antes de que tengamos un colapso en el sector externo de la economía. Muchísimas gracias, doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Muchas gracias, Fernando, para ti, para el equipo de trabajo y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a Francisco José Lloreda. La crisis del petróleo, vivimos del petróleo, y resulta que hay un sector muy patriótico de los colombianos en contra del petróleo, que dice que el petróleo es enemigo del medio ambiente. Pues eso no es verdad. No es verdad. Hay técnicas del petróleo que hacen que el petróleo no destruya el medio ambiente, pero nos da de comer. Y entonces ahora, ¿con qué vamos a hacer mercado si no tenemos una industria petrolera próspera? Y son las cifras de 13 o de 15 pozos exploratorios de petróleo. Es decir, nada. Mientras tanto, tenemos que gastar en el consumo interno, y en lo poco que podemos exportar tenemos que gastar el petróleo de cada día. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.